Bienvenidos a la presentación del primer trabajo práctico con la modalidad ABP, Aprendizaje basado en problemas, correspondiente a la temática de análisis tiempo-frecuencia de la asignatura Señales y Sistemas del primer cuatrimestre del 2023. En este trabajo práctico se nos presenta una situación hipotética en la cual un médico envía información de una derivación de un electrocardiograma de un paciente mediante una señal de audio modulada de frecuencia. El cardiólogo que recibe esta señal necesita de nuestra asistencia para decodificarla y presentarla en un formato adecuado para analizarla y efectuar un diagnóstico. Si bien la situación es hipotética, la codificación de derivaciones de ESG en señales de audio moduladas en frecuencia fue una técnica utilizada en el pasado para transmitir dichas señales a través de redes telefónicas analógicas. Esto se debía a que las redes no estaban diseñadas para transmitir señales de ESG directamente y era necesario utilizar técnicas de modulación para adaptar la señal a la banda de frecuencia disponible en la red. En la actualidad, estas técnicas han sido reemplazadas por métodos más modernos y eficientes. El proceso que se aplicará para obtener la señal demodulada es el que se puede observar en el gráfico de cuadros. Primero, una etapa de conversión AD mediante la cual la señal de audio se almacena en un formato digital. Con la señal ya digitalizada, se procede a realizar un acondicionamiento de la señal. Posteriormente, se aplican las operaciones necesarias para el método de análisis tiempo-frecuencia, lo que dará como resultado un espectrograma, a partir del cual será posible reconstruir la señal de ESG. La etapa de conversión AD es virtual para el presente trabajo, por lo cual desarrollaremos a partir de la etapa de acondicionamiento. Dicho acondicionamiento consiste simplemente en un recorte normalizado y suavizado de la señal. El análisis inicial de la señal indica que tiene una duración de 70 segundos y una frecuencia de muestreo de aproximadamente 22 kHz. Mediante resultados de etapas posteriores, se determinó que la duración más conveniente para procesar la señal es el intervalo entre los 3 y 10 segundos, con lo cual se realiza un recorte para trabajar sobre dicho intervalo. Acto seguido, se procede a la normalización, dividiendo cada valor por el máximo presente en la porción seleccionada de la señal. Finalmente, se procede a calcular y eliminar la media para suavizarla. También se puede observar que parte del acondicionamiento es un filtrado, pero para realizarlo necesitamos información que aún desconocemos en la presente etapa. El hecho de que la información de interés se encuentre transportada por un tono puro cuya frecuencia varía al transcurrir el tiempo nos lleva a una situación de análisis de una señal no estacionaria. Esto representa un problema, ya que una de las herramientas más útiles en el análisis de señales, como es la transformada de Fourier, aplicarla directamente no nos dará información de las variaciones de la frecuencia con respecto al tiempo. Solo obtendríamos las componentes frecuenciales sin saber su localización temporal. Se hace evidente que no se podrá utilizar esta transformada de forma convencional, pero sí es posible utilizarla mediante técnicas de análisis tiempo-frecuencia en la forma de la transformada de Fourier de tiempo corto. Esta técnica consiste en dividir la señal en segmentos de corta duración, durante los cuales se puede suponer que la señal se mantiene estacionaria. A cada uno de estos segmentos se le aplica la transformada discreta de Fourier de forma individual y luego se representa la información obtenida en cada uno de ellos en un gráfico bidimensional de tiempo-frecuencia. De esta forma se obtiene una representación de la variación de la frecuencia con respecto al tiempo. El principio de certidumbre aplicado al campo de las señales digitales establece que dado un número fijo de muestras n, no es posible mejorar la resolución temporal y frecuencial al mismo tiempo.
En el caso del análisis tiempo-frecuencia aplicando la transformada de Fourier de tiempo corto, esto se traduce a que si la ventana es corta y tiene mayor solapamiento, se obtiene una buena resolución temporal, lográndose detectar cambios rápidos en la misma, pero al costo de una pobre resolución frecuencial. Desafortunadamente, la información de interés para nuestro caso se encuentra en la variación de la frecuencia, por lo cual no se debe descuidar la resolución frecuencial. Por lo tanto, es necesario un compromiso entre resolución temporal y frecuencial, el cual dependerá del tamaño de la ventana y del grado de solapamiento. En nuestro caso, variando los valores y observando los resultados, se logró y se llegó a una decisión de adoptar un tamaño de ventana de 1024 muestras, con un solapamiento del 90%. Al aplicar la transformada de Fourier de tiempo corto y aplicar el módulo al cuadrado de esta, se obtiene el espectrograma de la señal, que no es otra cosa que el gráfico bidimensional de la variación de la frecuencia con el tiempo. Pero además se agrega la información del contenido energético para cada frecuencia, representado por una escala de colores de distinta intensidad, correspondiéndose una mayor intensidad a los colores más cálidos, lo que representa un mayor nivel energético en esas frecuencias. Inicialmente probamos con distintos valores de tamaño de ventana y solapamiento hasta encontrar un buen resultado sobre la señal sin recortar. El resultado es un espectrograma que nos permite notar que hay áreas de la señal que están más limpias que otras. Y con esta información decidimos recortar la señal y utilizar el intervalo de 3 a 10 segundos como se explicó en la etapa de acondicionamiento. Acto seguido, volvemos a aplicar el proceso sobre la señal recortada y obtenemos un espectrograma que muestra una morfología más acorde a lo esperado de una señal de electrocardiografía. También notamos que la señal posee ecos, es decir, la señal de ECG se encuentra replicada en distintas bandas de frecuencia. Esto es un fenómeno inherente a la forma en que fue adquirida la señal. A partir de esta observación decidimos probar decodificar la señal de dos maneras distintas. La primera consistió en elegir y aislar la señal de ECG que conserva la mayor similitud morfológica a la señal de ECG estándar. Para esto diseñamos un filtro pasabanda FIR de orden 60 y aislamos la señal que se encuentra entre 6200 Hz y 7700 Hz. El segundo método consistió en seleccionar la banda de frecuencia que contiene la señal de ECG de mayor densidad energética, es decir, la que presenta los colores de mayor intensidad. Para esto utilizamos una paleta de colores distinta para poder observar con un mayor contraste entre los distintos ecos contenidos en el archivo de audio. De esta manera vemos que la mayor densidad energética de la señal se encuentra en la banda inferior a 2000 Hz. Para aislar esta señal construimos un filtro Butterworth. Finalmente, para terminar de reconstruir la señal en ambos casos, extraemos el índice del histograma filtrado donde se encuentran los máximos valores de intensidad, los cuales corresponden a la señal de electrocardiograma y la graficamos. Como conclusión de la práctica llevada a cabo, podemos decir que logramos aplicar los conceptos impartidos a un caso real con resultados satisfactorios. Pudimos analizar y modular la señal de audio para extraer una señal electrocardiográfica. Mediante la aplicación se pudo comprender cómo afectan los parámetros de ventaneo a la resolución temporal y frecuencial de la señal. También se comprendió el modo de realización y la utilidad de un espectrograma. Finalmente, sobre los resultados se puede acotar que no presentan una señal mediante la cual se puede efectuar un diagnóstico en profundidad, pero que al menos conserva una morfología suficiente para que un cardiólogo pueda hacer cierto análisis, como por ejemplo determinar la frecuencia cardíaca y alguna que otra alteración notoria del complejo QRS. Muchas gracias por su atención.